Bienvenidos a un episodio más a Mal de Altura Podcast. Tenemos un invitado de lujo, me hace especial ilusión poder estar hoy aquí. Gracias por haberme dado la bienvenida. Y también me hace especial ilusión porque los podcasts de finanzas, el tema financiero este año es algo que he trabajado mucho y he recibido un feedback muy positivo de la gente que escucha el podcast, de que les parece muy interesante y que de verdad les aporta algo. Por eso una figura como tú y aquí una figura que puede hablar de esto. Antón Díez, bienvenido. Si te parece, brevemente, ¿cuál ha sido tu recorrido profesional en este mundo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar en este podcast. Yo ahora mismo soy el responsable de Trade Republic en España y Portugal. Trade Republic es un neobanco, pues estos nuevos bancos digitales que se han venido creando en los últimos 10 años a raíz de pues, todo el desarrollo tecnológico. Pero bueno, toda mi experiencia en realidad desde que salí de la universidad ha sido en banca, en la parte más de asesoramiento financiero, ¿no? Porque yo estuve un montón de años en JP Morgan como banquero privado o asesor financiero, que al final lo que hacemos hacíamos es asesorar a grandes patrimonios en la gestión de sus inversiones, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho todo el tema de las inversiones y al ver a los grandes patrimonios invertir y beneficiarse de los mercados financieros, pues siempre pensé cómo esto se puede traducir en que todo el mundo se beneficie, ¿no? O que todo el mundo participe en los mercados financieros, porque tienen muchas cosas muy buenas y muy interesantes y hay mucha información que asusta a la gente y que en muchos casos no es verdad. Y bueno, pues a mí sí que me gustaría ir paso a paso hablando de estos temas y dando pues una opinión transparente, independiente y que va más allá de Trade Republic o cualquier otro banco, ¿no? Tratar de explicar a la gente qué cosas tiene que observar, dónde hay que mirar y cómo una persona puede empezar a ahorrar o a invertir. Sí que creo que es un tema que se ha puesto ahora bastante, pues no voy a decir de moda, pero está bastante al día. Hay gente que la vez que se preocupa por sus finanzas, no sé, creo que se ha iniciado como un movimiento, pues bien sea por los podcasts o todas estas nuevas tendencias que hay en auge. Si te parece, para no profundizar demasiado en tu carrera, pero aún así, ¿cómo es trabajar en banca privada? ¿Qué es la banca privada? Porque yo no lo conocía hasta que lo escuché en un podcast que tú lo comentabas. ¿Qué es la banca privada? Para que no se... Bueno, al final es un nombre que se le da a los asesores financieros de los bancos que se enfocan en los patrimonios más altos, ¿no? Al final, dentro de un banco como puede ser JP Morgan, pero también pasa en los españoles, tú tienes distintos niveles de asesores, ¿no? Si tú tienes poca pasta, pues hablas con el empleado de la oficina. Si tienes algo más de pasta, igual te recibe el director. Y luego, si ya tienes un patrimonio elevado, igual te derivan a la banca personal o a la banca privada, depende, le ponen muchos nombres. Al final, banca privada está normalmente asociado a grandes patrimonios financieros, o sea, cuentas con mucho dinero. Y dentro de la banca privada tienes a asesores financieros que te ayudan a esa gente a invertir el dinero, por resumirlo, ¿no? Vale. Además, o sea, no solo cómo invertirlo, sino cómo hacerlo teniendo en cuenta los impuestos, cómo aprovecharse de las oportunidades que pueden surgir, anticiparte pues a cambios normativos, ¿no? De oye, pues el gobierno está valorando que implementar este impuesto o hacer esto, si haces esto y aquello, pues puedes evitar que tenga un impacto negativo en tu patrimonio, ¿no? Pues todo ese servicio de asesorar al patrimonio para maximizar la rentabilidad conforme al riesgo que cada persona quiere asumir y de una manera fiscalmente eficiente, teniendo en cuenta pues todos los diversos factores de cada país o de cada persona, ¿no? Si te parece, para ir ya al grano, al tema del podcast, para una persona que empieza desde cero a invertir a día de hoy, ¿cuáles serían tus recomendaciones de los primeros pasos que debería dar? Bueno, yo creo que hay varios temas aquí que habría que tratar, ¿no? En primer lugar, creo que hay que entender por qué hay que invertir. Es decir, mucha gente oye, no quiero invertir, quiero tal, pero no sabe exactamente por qué.
Y para mí yo creo que es importante hablar de por qué habría que empezar a invertir. Y creo que está muy relacionado con dos conceptos. Primero, el concepto de la inflación y luego el concepto de revalorización de capital o del dinero a largo plazo, ¿no? Que la inflación, que oímos mucho hablar de ella, pues oye, pues la inflación es que suben los precios de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente igual no sabe que esto no es aleatorio, o sea, en realidad los bancos centrales, en el caso de Europa es el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos sería la Reserva Federal Americana, tienen un objetivo de inflación en torno al 2%. ¿Por qué? Porque con la inflación tú haces que poco a poco vayan aumentando el precio de las cosas, que las empresas facturen más, que suban los sueldos, es una manera de mantener controlada la economía. ¿Qué pasa a veces? Que la inflación se te dispara, que pasó hace un año, ¿no? De repente es que se te disparan los precios porque hay mucho dinero, hay mucha demanda y no hay productos porque tienes problemas de suministro con China o tienes el precio de la energía disparada, entonces de repente sube el coste de todo, tienes puntos en los que la inflación se dispara. Pero en una situación de normalidad, el objetivo es que anualmente el precio de las cosas suba un 2%, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasa a 10, 20 o 30 años? Que si tú sigues teniendo el mismo dinero en la cuenta y los precios van subiendo, al cabo de 20 años tu dinero tiene un valor 50% inferior al de 20 años atrás, ¿no? Porque al final un euro sigue siendo un euro al cabo del tiempo, pero la botella de aceite o la barra de pan vale más. Entonces, si tu euro sigue siendo un euro después de 20 años, tú ya no puedes comprar las mismas cosas que antes, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo, se lo quieran creer o no. O sea, eso funciona así. Y has perdido poder adquisitivo. Has perdido poder adquisitivo y en los últimos 30 años en España, con los datos del INE, ha habido una inflación acumulada, creo que es como de en torno al 120 y pico por ciento. Pues en 30 años pues el dinero pues ha perdido mucho valor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al final, cuando tú inviertes tu dinero, puedes esperar un retorno. Puedes esperar un retorno a través de recibir intereses, recibir cupones. Si lo has prestado a una empresa y te paga por haberlo prestado, te dan cupones y luego te devuelven el dinero al cabo de unos años. Cuando inviertes en acciones, tomas una propiedad del capital de esa empresa y esa empresa obviamente lo va a intentar hacer bien. Va a pagar dividendos, probablemente se revalorice al cabo del tiempo, sobre todo porque si tienes en cuenta lo que he dicho antes, de que la inflación hace que vayan facturando más, solo en términos relativos también va a subir el valor de la empresa porque van a subir los precios todos los años y el beneficio va a seguir subiendo en términos absolutos. O sea, al final todo va subiendo. Entonces, cuando tú inviertes tu dinero a largo plazo, tú puedes esperar una revalorización del mismo, ¿no? Y no es especular cuando inviertes en el conjunto de una bolsa, como puede ser la bolsa americana, que está en la de Facebook, está Google, está Amazon, está Tesla. Todas esas empresas en su conjunto lo llevan haciendo mucho tiempo bien y te van pagando dividendos que tú luego te los quedas. Entonces, tú revalorizas tu patrimonio participando en el crecimiento de la economía. Por eso se invierte el dinero. No es especular cuando tú inviertes en todo y esperas 30 años, ¿no? Porque al final sí que es cierto que habrá alguna empresa que vaya súper bien, habrá alguna empresa que vaya mal, pero tú como estás invirtiendo en el conjunto de la bolsa, de media vas a obtener pues esa revalorización que se ha visto desde que existe la bolsa, ¿no? Y como por suerte no tienes una única empresa que igual se va a la mierda, como tienes todas, habrá algunas que compensen a otras y habrá otras que saldrán de la bolsa, habrá nuevas que se crearán y tú vas haciendo la media. Y lo que se ha visto históricamente, tanto en la bolsa americana como en el conjunto de bolsas mundiales, es que en los últimos 50 años obtienes una rentabilidad anual que oscila entre el 7%, el 8%, el 9%, el 10% en función del periodo y donde hayas invertido, pero sí es positiva esa tendencia, ¿no? Entonces ya no es solo tratar de evitar la inflación, sino que cuando tú inviertes a largo plazo, tienes un mecanismo de incrementar tu patrimonio futuro, ¿no? Eso es un poco por qué hay que invertir y va más allá de si utilizas una plataforma u otra, la bolsa se mueve en el corto plazo, has escuchado malas cosas, o sea, tú
tienes que invertir de la manera correcta por estos dos conceptos que he dicho. Ahora, si quieres, hablamos un poco de lo que es la implementación. Al final, en España tenemos nuestras peculiaridades fiscales, tenemos las plataformas que pasan por neobancos como Trade Republic, tienes bancos tradicionales, tienes brokers que llevan un montón de años operando. Al final, lo que yo creo que es importante y todo el mundo debería tener en cuenta es, primero, que sea una plataforma o banco regulado, ¿no? ¿Cómo miras que esté regulado? Y cuando a ti te llega una oferta, o sea, obviamente ya sabemos que BBVA, Santander, Trade Republic son regulados, pero lo puedes mirar en la página web de Banco de España, lo puedes mirar en la página web de la CNMV, ¿no? Yo creo que es importante saber que estás invirtiendo a través de una plataforma regulada. En segundo lugar, que haya garantías estatales por detrás de esa regulación, que son los famosos fondos de garantía de depósitos. También en algunos casos hay garantías adicionales para los valores financieros, que si quiebra el broker o quiebra el banco y tú tienes acciones, que te aseguran de que las puedas recuperar en el caso de que hayan hecho algo mal, porque ya en primer lugar la regulación a los bancos les exige que tus acciones de Coca-Cola estén a tu nombre, ¿sabes? Y las acciones de McDonald's estén al mío. Pero si aún así el banco lo hiciese mal, tú tienes por detrás organismos gubernamentales que respaldan con dinero en caso de que ellos hayan fallado haciendo la supervisión, pues también te respaldan, ¿no? Y luego, el tema súper importante, el dinero en efectivo. O sea, ahora que los tipos de interés en Europa están un poco más altos, que el dinero te genere a ti rendimientos, ¿no? Y igual creo que es importante explicar lo de los tipos de interés. Pero en Europa el Banco Central Europeo está a cargo de las políticas monetarias, que al final se encargan de controlar un poco la inflación que decía antes, se encargan de controlar que la economía va bien, y ellos tienen mecanismos para controlar un poco esto, y uno de los más famosos es los tipos de interés. Y al final los tipos de interés es el valor del dinero en cada momento. Cuando hay mucha inflación, más de la que ellos quieren, como pasó el año pasado, ¿qué es lo que hacen ellos? Suben el valor del dinero, suben los tipos de interés. ¿Por qué? Pues si tú encareces las hipotecas, los préstamos y tal, toda esa demanda que está haciendo que suban mucho los precios, la reduces, ¿no? Claro. Y también incentivas el ahorro, ¿no? Y dices, oye, igual tampoco quiero gastar tanto, pues mira lo que me está dando la cuenta remunerada, ¿no? Claro. Es un mecanismo para ellos controlar la inflación. Del mismo modo, si la economía está yendo muy mal, ellos dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Vamos a dejar el dinero muy barato, ¿no? Para que las empresas se financien, para que los consumidores consuman más, porque la hipoteca les ha bajado y tal, pues eso es un mecanismo, claro. Entonces, cuando los tipos de interés están altos, como ahora que están al 3% anual, llegaron a estar al 4%, ahora están al 3%, pues oye, si tú tienes un dinero ahorrado, pues te puede generar algo de interés, ¿no? No tiene por qué ser el 3%, pero puede ser el 2,5% o el 2%. Lo que pasa en muchos bancos tradicionales es que han dado 0 hasta ahora. Y para la gente que tiene pues 10.000, 20.000 o 50.000 euros ahorrados, pues te estás dejando al año... Estás dejando de ganar 1.500, si son 50.000 euros, estás dejando 1.500 euros en el tintero, ¿no? Entonces es una pena utilizar plataformas o bancos en las que tú tienes un dinero en efectivo y no te genera ningún rendimiento, ¿no? Pero eso, ahora hay soluciones. En el caso del Trade Republic, la gente que no tiene el dinero invertido recibe el 3% anual hasta 50.000 euros, ¿no? Pero hay más opciones de decir, oye, yo quiero empezar a invertir, pero también tengo mucho más ahorrado y no quiero invertirlo de golpe, pero quiero empezar poco a poco. Pues oye, busca plataformas que te generen intereses en el efectivo. Y luego, otra cosa que sería importante es los productos de inversión que tienes en cada plataforma y sus comisiones, ¿no? Al final, parece que no, pero las comisiones sobre los productos de inversión son súper peligrosas. Porque es como la inflación, no nos damos cuenta del impacto de pagar una comisión del 2% anual durante 20 años o 30 años o 50. Sobre todo en los productos de jubilación. Entonces yo sí que buscaría plataformas en las que tienes productos de inversión
con comisiones muy bajas, ¿no? Y que la plataforma en sí te cobre muy pocas comisiones, porque esto es exactamente igual que la inflación y conceptualmente es lo mismo, porque es como una comisión de gestión anual. Pero la inflación es como una comisión de gestión anual también. Entonces, parece que no, pero si tú haces los datos, o sea, si tú miras los datos o utilizas una calculadora o un Excel y dices, oye, para la misma rentabilidad durante 50 años, ¿qué pasa si pago un 1% de comisión o un 2% de comisión? Te das cuenta que a 50 años vista, si tú recibes una rentabilidad del 7% anual, que es la de la bolsa de media, y le quitas un 1% de comisión, al cabo de 50 años tienes un 40% menos de dinero acumulado. Y si esa comisión en lugar del 1% es del 2%, tienes un 65% menos de patrimonio acumulado. Entonces el efecto de las comisiones a largo plazo es igual de devastador que el de la inflación. Es mucho cuidado a la hora de empezar a invertir, porque no te puedes fijar solo en la rentabilidad absoluta, ¿no? ¿Qué significa esto, la rentabilidad absoluta? No, mi fondo de inversión ha hecho un 10% de rentabilidad. Ya, pero ¿qué ha hecho la bolsa donde ha invertido? ¿Qué rentabilidad ha dado esa bolsa en su conjunto? Y dices, no, pues ha dado el 13%. Y dices, y tu fondo, habiendo asumido el mismo riesgo que hubieses asumido tú en la bolsa, por una comisión del 3% ha hecho que tengas un 10%. En realidad te has dejado un 3% en comisiones, claro, por nada, ¿sabes? Porque no te han aportado valor. Y todos estos fondos que se ofrecen, que son gestionados con nombres súper bonitos y tal, la realidad es que a largo plazo no lo hacen mejor que la bolsa. Y esto, si quieres, lo puedo desarrollar un poco más. Tú, al final, cuando inviertes en un fondo, el fondo invierte en algún tipo de activo, ¿no? Puede ser la bolsa europea, la bolsa española, la bolsa americana. Tú realmente, sin ese fondo, tú puedes invertir en esa bolsa con comisiones muy bajas, utilizando un fondo indexado o un ETF, que es lo mismo, que al final lo que el fondo indexado lo que hace es darte la rentabilidad de esa bolsa, replicar la evolución de la bolsa, y para eso te cobran un 0,10 o un 0,20. Entonces, cuando tú compras un fondo que gestiona tu dinero y te cobran una comisión del 2% e invierte en la bolsa americana, tú tienes que ver cómo lo ha hecho esa misma bolsa, porque realmente te podrías haber ahorrado el 2% de comisión replicando la evolución de la bolsa y pagando una comisión ínfima. Y lo que dicen los estudios públicos es que a largo plazo entre el 90 o el 95% de los fondos gestionados no superan la rentabilidad de la bolsa en la que invierten. Entonces, al final estás pagando todos los años un 2% anual para nada. Y tiene mucho sentido, porque al final es muy difícil acertar siempre, ¿no? Como gestor, y con que te equivoques una vez y lo hagas peor. Y para empezar, ya es que vas un 2% menos todos los años por la comisión. Claro. Entonces tú ya tienes la carga no es de carga, porque para ellos es un ingreso, pero para ellos darte la misma rentabilidad de la bolsa tienen que hacer un 2% más que la bolsa. Entonces, hacer consistentemente una rentabilidad superior a la bolsa es muy complicada, porque al final con una equivocación en un año ya vas a arrastrar esa pérdida que te va a ser muy difícil compensar con muchos aciertos. Y al final, incluso Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de la historia, dice que lo que debería hacer todo el mundo es indexarse a la bolsa, ¿no? Porque es muy difícil a largo plazo batirla. Y él, pues porque ha hecho apuestas muy fuertes durante muchos años en muy pocas empresas, y ha tenido razón, pero ha comprado Bank of America, Coca-Cola, y así, que han sido súper casos de éxito. Como Apple, que vendió hace poco, Warren Buffett, de hecho. Pero acertar siempre y para todo el mundo es difícil. Ya te digo yo que desde una gestora local de un banco de así va a ser muy difícil que te den rentabilidad. Entonces, mucho cuidado con las comisiones que se pagan, ¿no? Claro, yo lo que creo también que los bancos tradicionales, al final tiene todo el sentido, porque va la típica persona pues que no sabe invertir, que no sabe de qué manera hacerlo. Entonces el banco pues dice, mira, sí, tenemos un fondo de inversión, pero claro, él pues ya está, escucha fondo de inversión y dice, hostias, estoy invirtiendo mi dinero. Entonces, claro, pues un fondo gestionado al final todos comen de ahí. Come el banquero que te lo ha vendido, come el gestor, salvo tú que te quedas sin tu comisión. Pero bueno, oye, yo creo que normalmente el perfil del inversor en España y en muchos sitios invierte más por no perder que realmente por ganar. O sea, tienen más miedo
a perder que ambición por ganar. Puede ser. Bueno, al final tenemos que entender que cuando tú vas al banco, el comercial de turno tiene sus objetivos comerciales de venta de productos de inversión. Entonces no necesariamente el producto es bueno y no te van a ofrecer lo que es más barato o más interesante para ti. Te van a ofrecer lo que ellos tienen, ¿sabes? Entonces hay un poco de interés, pero que bueno, que al final sí que te están ofreciendo un producto de inversión que está que invierte y que tiene unas comisiones y que da una rentabilidad, la que sea. Lo que tiene que tener la capacidad cada uno es de ser crítico y compararlo, ¿no? Y leerse un poco lo que es la ficha del fondo y decir, a ver, ¿dónde invierte esto? ¿Invierte en la bolsa americana? Vale, ¿qué ha hecho la bolsa americana en los últimos años, ¿no? Eso lo pones en Google y buscas, ¿no? Esto invierte en empresas tecnológicas americanas. Pues buscas el índice de empresas tecnológicas americanas, que es el Nasdaq, y dices, pues es que en 2024 hizo un 20 y pico %, en 2023 tanto, y lo comparas con el fondo. Y dices, oye, ¿me compensa a mí pagar esta comisión para ese producto? Al final, mucha gente se está moviendo a plataformas digitales, como puede ser Trade Republic o cualquier otra, porque al final nadie te vende nada, no hay producto propio, no hay oficinas, no hay comerciales y al final te permiten ese acceso a productos de inversión muy súper baratos, pero decides tú, que también tienes como que hacer ese ejercicio de análisis y de educación de tomar tú la decisión solo. Para mí es mejor que ir a la oficina y que me ofrezcan un producto que yo ya sé que es malo. Claro. Pero hay un gap, ¿sabes? Hay una brecha ahí entre vas a la oficina y te cuenta alguien y acabas invirtiendo versus me descargo yo una aplicación y lo hago yo solo. Pero el ahorro de costes es increíble a largo plazo, porque eso que te vas ahorrando cuando inviertes muy a largo plazo es muchísimo dinero, ¿no? Y la única manera de ofrecer productos de bajo coste es no teniendo las oficinas, no teniendo los comerciales, ¿no? Y aquí es donde sí que podemos entrar un poco en los tipos de productos de inversión que yo veo que en España son los más comúnmente conocidos, ¿no? Y que más se va a encontrar la gente cuando toma la decisión de invertir. Tenemos lo que decía, los fondos de inversión. Al final, la mayoría de fondos de inversión en España los gestionan las grandes bancas tradicionales. Y lo que decíamos, ¿no? Tienen comisiones muy altas y rentabilidades muy mediocres, ¿no? Luego tenemos los planes de pensiones también, que son bastante conocidos. Los de jubilación. Los de jubilación, sí, los planes de pensiones de jubilación, que al final les pasa lo mismo que a los fondos de inversión, ¿no? Los gestionan las grandes bancas y tienen comisiones altas, aunque ya el gobierno las reguló y las limitó, porque antes eran escandalosas, ahora siguen solo siendo altas. Y están mal gestionados porque la gente los ha utilizado como por las ventajas fiscales, ¿no? Sí, podemos profundizar un poco en estos planes de jubilación que ofrecían tradicionalmente los bancos, porque a la gente le parecía que estaba haciendo ahí, wow, estoy invirtiendo y la jubilación y tal y cual, pero realmente la rentabilidad que han obtenido es nula, y si comparas, sí, vale, lo que me he desgrabado con lo que he obtenido, es que no merece la pena. Sí, bueno, es que como había ventajas fiscales, nadie se ha fijado en la rentabilidad y nadie le ha reclamado al producto de inversión la rentabilidad adecuada. Pero que tenga una ventaja fiscal no significa que no le puedas exigir las mismas rentabilidades que a cualquier otra inversión, ¿no? Porque tú al final puedes tener un plan de pensiones que invierte en la bolsa americana y deberías esperar que la rentabilidad sea por lo menos la misma de la bolsa después de comisiones. Lo que pasa es que no ha sido el caso, porque como había ventajas fiscales y sigue habiendo ventajas fiscales, nos fijamos más en el dinero que nos sale a devolver en la declaración de la renta que en el producto de inversión, y debería ser totalmente separado. O sea, si tú quieres ahorrar para tu jubilación y además te interesa que en la declaración de la renta te devuelvan algo de dinero, puedes aportar en un plan de pensiones de cara a la jubilación, ¿no? Porque al final hasta 1.500 euros que tú metas al año en un plan de pensiones, o sea, luego hay peculiaridades, depende de cada región, pero creo que es 1.500 en territorio común. Sí, ahora está limitado. Esos 1.500 que metes es como si nunca los hubieses ganado. Entonces, cuando tú presentas tu declaración le dices, no, que 1.500 yo no los he ganado porque los he metido en el plan de pensiones. Entonces te sale a devolver la retención que te hayan hecho, te sale a devolver.
Eso no quiere decir que no estés invirtiendo el dinero y puedas exigirle la misma rentabilidad y la misma calidad que a cualquier otra inversión. Pero es que esto además tiene una desventaja, y es que cuando tú retiras el dinero del plan de pensiones, tienes que pasar por Hacienda, pero como si fuese dinero que has recibido de tu trabajo. O sea, lo que te han devuelto, luego te lo reclaman al cabo de muchos años, con la revalorización que hayas podido tener del activo, te reclaman y te dicen, no, esto tienes que pagar como si fuese el rendimiento del trabajo. Entonces, el rendimiento del trabajo normalmente es un tipo fiscal más elevado que el del ahorro. Entonces hay que también tener cuidado de estos productos, de decir, oye, sí que es cierto que me dan una ventaja fiscal ahora, no puedo acceder al dinero hasta el cabo de 10 años, que eso es otro tema que no había dicho, pero como te dan la ventaja fiscal, por lo menos tienes que mantener la inversión durante 10 años. No puedes acceder al dinero y luego tienes que pagar los impuestos a futuro, no sobre el dinero que metiste, sino sobre todo el dinero que has acumulado ahí, más las rentabilidades, y además son productos mal gestionados porque los vende la banca en la mayoría de los casos y no se hace una gestión porque la gente no se enfoca en eso, ¿no? Entonces para mí no es un buen producto, ¿no? Porque la iliquidez de 10 años, la mala gestión, las comisiones elevadas, tienes que tener muy claro que te compensa eso para hacerlo. A mí me parece más interesante los fondos de inversión o los ETFs, ¿no? Porque al final, con los fondos de inversión y los ETFs, tú inviertes, que los ETFs son fondos cotizados. Es como un fondo de inversión normal, pero que lo puedes comprar y vender en la bolsa, y en realidad en todo el mundo es lo que más se utiliza, no se utilizan tanto los fondos, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Al final, un fondo, tú coges tu dinero después de tributar y lo inviertes. Entonces, tú solo pagas por las plusvalías que obtengas el día que vendes, ¿no? Y pagas como en la base imponible del ahorro, que se dice, que tiene unos tipos normalmente más bajos que el del trabajo, que puede ir hasta el 50%. El del ahorro va como máximo, creo que es hasta el 30% ahora, que acaba de cambiar. Entonces, para toda esa gente que dice, no, yo quiero ahorrar de cara a la jubilación, que valoren si les compensa más hacer un fondo o un ETF, porque tienes el dinero siempre disponible, tienes flexibilidad absoluta, tienes mucha más gama de selección y tienes mejores condiciones económicas en tema de comisiones, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre los fondos de inversión y los ETFs es que tú, un fondo de inversión en España, tú puedes venderlo y siempre y cuando compres otro fondo, no tributas por las plusvalías. Entonces tú puedes ir moviendo tu fondo de renta variable americana a Europa, de renta variable europea a fondo monetario o lo que sea. Entonces tú haces diferimiento fiscal, que es lo mismo que te ofrece el plan de pensión con esa ventaja. Al final difieres impuestos, pero aquí haces diferimiento fiscal sobre las plusvalías. Eso no lo tienes en los ETFs. Son fondos cotizados que tú compras y vendes en bolsa, y cada vez que compras cada vez que vendes, mejor dicho, tienes que pagar las plusvalías. Pues ahí hay una desventaja. Pero cuando tú comparas producto a producto, ¿cuál es mejor? Los ETFs son un producto mucho más eficiente, mucho más barato, mucho más transparente, y en Alemania, Estados Unidos y en otros muchos países son el producto de inversión más utilizado y que más éxito está teniendo, porque al final es una gran innovación tecnológica que tú puedas replicar un índice como la bolsa americana y pagar un 0,07% anual. Eso solo te lo da un ETF. Y además puedes ver en cada momento el precio del ETF y lo puedes comprar y vender en cualquier momento. Y es que además lo puedes comprar desde 1 euro, ¿sabes? Porque en plataformas como Trade Republic tú puedes comprar desde 1 euro una participación del ETF y la puedes vender cuando quieras y no te cobran comisiones. Entonces eso hace que los ETF sean muy, muy atractivos. ¿Qué pasa? Que solo en España hay la peculiaridad de esos traspasos de fondos que hacen creer a la gente pues que los fondos es la única manera de invertir, pero para toda la gente que quiere acumular patrimonio a través de la inversión, poder comprar un ETF todos los meses de 20 euros o 100 euros así es muy interesante, ¿no? Porque es muy, muy eficiente, muy transparente y tiene comisiones muy, muy bajas. Sí, que básicamente, para poder resumirlo y que una persona, si tuviéramos que hablarle a una persona totalmente ignorante en este tema, desde el buen sentido de la palabra, un indexado básicamente replica
un índice como puede ser el IBEX, ¿no? Sí. Porque hablamos de bolsa americana y quizás se puede complicar un poco el tema, pero el IBEX 35, las 35 empresas más grandes, pues un indexado replica la evolución de las 35 conforme al peso que tienen en el índice. Al final, yendo a la base principal de qué es un plan de pensiones, qué es un fondo de inversión o qué es un ETF, son cestas de valores, que pueden ser cestas de acciones, de bonos o una combinación de ambas, ¿no? Luego, dentro de los tipos de fondos o ETFs o planes de pensiones, tú puedes encontrar algunos que gestionan activamente, es decir, oye, de la bolsa española yo solo compro algunas acciones y compro mucho y voy a tratar de hacerlo mejor que la bolsa en su conjunto. Pero luego tienes otros que son los indexados, que dicen, no, yo no me creo capaz de superar la evolución del IBEX 35, entonces yo compro el IBEX 35 con los pesos que tiene en cada momento y me indexo. Claro. Y como lo hago automáticamente, en lugar de cobrarte un 2%, te cobro el 0,20, ¿no? Porque aquí no hay nadie detrás. Aquí tienes un ordenador que dice, ¿cuánto pesa Inditex aquí? Pues es el 5%, BBVA 5%. Y eso lo rebalancea todos los días y no hay intervención humana, entonces hace que sea muy barato. Pero al final lo importante es que a la hora de invertir, ahorrarte las comisiones máximas y participar en la revalorización a largo plazo de las bolsas, ¿no? Y además hay que hacerlo desde un punto de vista eficiente y tratar de beneficiarse de lo que se llama el famoso interés compuesto, ¿no? Que es decir, oye, yo no solo invierto de manera indexada en la bolsa, sino que todos los dividendos que van pagando estas empresas los reinvierto año a año y se acumulan dentro del fondo de inversión o el ETF. Entonces, a largo plazo, que vayas reinvirtiendo todos esos beneficios hace que tu patrimonio acumulado se haga como un efecto bola de nieve, ¿no? Porque cada vez inviertes más y cada vez te pagan más dividendos o cada vez inviertes más y hace que la bola de nieve se haga más rápido. Esto es muy interesante hacerlo cuando empiezas en edades más tempranas, ¿no? El interés compuesto, que se llama, cuanto antes empieces mejor. Entonces, para la gente que está escuchando esto y que le interesa para ellos, pero que ya tienen una edad más avanzada, igual para los hijos es interesante poner desde el día 1 50 euros al mes en un ETF o en un fondo de inversión indexado con comisiones muy bajas, eso es muy importante, y dejar que vaya actuando. Que habrá años que la bolsa subirá un 25%, como ha podido ser este año, habrá años que baje un 15%. Pero la media, el promedio es lo que estamos buscando, el decir, oye, no, yo estoy buscando de media anual pues un 7% o un 8% o lo que sea, y además busco que esos dividendos que dan una rentabilidad del 1,5-2% al año se reinviertan automáticamente, y esto lo dejo. Y la gente que haga esto durante 20-25 años verá que el patrimonio invertido versus el patrimonio que han acumulado, pues en total el patrimonio acumulado es varias veces más que el patrimonio que se ha destinado a invertir, ¿no? Eso es lo que más interesante me parece de la inversión a largo plazo, ese empezar antes y tal. Y bueno, nosotros tenemos pues la mala suerte de que en el colegio o en la universidad no nos enseñan esto, pero ahora que la gente pues se informa más, hay más acceso a poder invertir sin grandes cantidades de dinero, pues sí que hay una posibilidad de empezar a hacer esto para nuestros hijos y que cuando cumplan 25 o 30 años ahí de repente haya un dinero muy significativo, pero que ha supuesto muy poco sacrificio acumular. Pues si ahora pensamos, no, ¿de dónde saco yo 50.000 euros para darle a mi hijo para entrar a la casa? Pues para la mayoría de la gente es un problema. Pero si tú piensas que metiste 25 euros al mes cuando nació todos los meses y eso no te ha supuesto nada, igual tienes los 50.000 euros para que tu hijo se compre la casa y no ha sido un sacrificio significativo porque ha sido 25 euros que se han ido todo esto y que ni te has dado cuenta, ¿no? Entonces, lo que nosotros promovemos mucho en Trade Republic es lo de crear el hábito de invertir, porque cuando se convierte en un hábito deja de suponer un sacrificio, ¿no? Y dices, no, es que yo todos los meses de mi nómina se van 50 euros a esto y ya me olvido, y lo haces, y es que a mí me ha dicho mucha gente que le he convencido de crear un plan de inversión recurrente, que al final es una compra recurrente a través de un ETF, y dicen, joder, es que yo sin darme cuenta de repente tengo aquí 3.000 euros, ¿sabes? Y me lo dijiste hace nada y tampoco
me ha supuesto tanto. O sea, ese hábito de apartar un poquito y no apartarlo y dejarlo en el banco, como hemos dicho, al cero y que solo coma la inflación. No, apartarlo e invertirlo. Pues eso de repente hace que acumules mucho. Y como lo haces todos los meses, te da igual que la bolsa esté aquí o aquí. Claro que tú al final haces la media, haces el promedio de compra y buscas el promedio de rentabilidad. Entonces, oye, habrá años que sí, que la bolsa lo hará genial y estará muy alto. Y habrá años que lo estará muy mal y estarás metiendo tus 50 euritos todos los meses con la bolsa pegándose leñazos, ¿no? Pero en su conjunto, si también estás bien, vas equiponderando a la baja. Claro, vas equiponderando a la baja, pero en su conjunto tenemos que confiar en que la bolsa va a subir. Es que al final es como funciona el mundo, ¿no? Tal y como lo conocemos. Incluso con todo lo que ha pasado en los últimos 100 años, pues la bolsa está más alta que antes. Ya ha habido guerras mundiales, ha habido crisis financieras que parece que era la acabose. Entonces, o se acaba el mundo como lo entendemos, o las economías como entendemos, o la bolsa seguirá más alta. Y aquí siempre yo soy un poco cenizo y digo... Y es que si yo me equivoco y dentro de 50 años la bolsa está más baja que ahora, ¿qué cree la gente que va a pasar con el valor del dinero? ¿Que se va a mantener? O sea, tú tienes una economía mundial que se está yendo a pique, que las empresas están quebrando, que la bolsa está hundida. ¿Tú crees que el dinero va a valer lo mismo o va a haber mucha inflación? ¿Qué ha pasado en países muy inestables con economías muy débiles como puede ser Argentina o Venezuela? Han tenido hiperinflación. Inflaciones del 30 al 40% al año. Pues es que, ¿qué es más arriesgado? ¿Tener el dinero en bolsa y confiar en que todo siga su curso? O dejarlo en la cuenta porque no te fías que la bolsa tal y si aciertas y ya has dejado el dinero en un banco y todo va fatal, ese dinero va a valer muy poco, ¿sabes? Porque probablemente haya muchísima inflación. Entonces nos movemos en un mundo que hay que confiar en que todo vaya bien y que no haya guerras o que no se acabe el mundo o que las economías sigan prosperando, ¿no? Porque es que no hay otra alternativa. O sea, no hay alternativa a no invertir, ¿sabes? Ya. Si lo dejas en el banco y no pasa nada, aún así vas a perder el valor de tu dinero. Si lo inviertes y va todo normal, pues tendrás mucho más patrimonio. Si lo inviertes y todo se ha ido a la mierda, has perdido el dinero. Y si lo has dejado en el banco y se ha ido toda la mierda, has perdido el dinero también. Entonces no hay alternativa, ¿no? Para el ahorro. Hay que un poco de confiar. Sí, otra cosa que no hemos comentado de los ETFs o de los fondos indexados es que al final, como se indexan a cualquier índice, también replican los de las materias primas. Sí. Porque no lo hemos comentado y me parece muy interesante para gente pues con perspectivas de inversión más tradicional, que es que un indexado también puede replicar el oro. Claro, sí, no tienes que comprarte el oro físico. Tú puedes tener un ETF que invierte en oro físico. ¿Y cómo lo hacen? Pues hay un custodio físico de oro y el ETF es el propietario del oro y lo tiene ahí guardado como si lo tuvieses tú en tu casa. Y tú pagas una comisión muy baja y recibes la evolución del oro a largo plazo. Pero es que luego hay otros ETFs que replican la evolución del dinero también. Entonces, si tú no encuentras alternativas para tu ahorro que no quieres arriesgar, tú tienes los llamados fondos monetarios y tienes los fondos ETF monetarios, que al final lo que hacen es invierten el dinero en otros depósitos de otros bancos y hacen préstamos diarios a empresas, ¿no? Pues las empresas que buscan financiación a muy corto plazo pues pagan el mismo valor del dinero. Los fondos monetarios y los ETFs monetarios tienen el mismo riesgo. Cuando tú ves el gráfico 1 de 6 de riesgo, el famoso tienen el mismo riesgo que las cuentas corrientes. Uno. Y tú ves la evolución y no se mueven, porque es que al final es muy, muy poco riesgo. Cuando tú inviertes en un fondo monetario, estás invirtiendo en el mercado monetario, que se llama, que es en el mercado de prestar dinero, pues como los depósitos y tal, pues cero riesgo. Entonces eso también lo tienes. El oro que decías tú, tienes fondos que invierten en plata también. En uranio. Yo tengo uno de uranio y que también te permite un poco jugar con tu ética, ¿sabes? Y también con lo que tú creas. Pues si confías o crees en nucleares, pues compras nucleares. Si, por ejemplo, crees en renovables, también puedes meterte en renovables. Sí. Que me hace gracia porque si te fijas en los de renovables, llevan años cayendo. Sí. O algunos de los que vi, la mayoría están así, todos para abajo. Pero es que tienes una variedad increíble. Y si te parece, pues por comentar un poco las opciones de inversión que hay, tanto para un perfil de muy poco riesgo o alguien que... Es que con la gente que yo he hablado, les parece que cualquier tipo de inversión es entrar a jugar a la lotería y que van a perder.
y no es la realidad. Aparte que yo ya no sé cómo explicarme de que no, o sea, que hay cosas sin riesgo y con poca rentabilidad, pero bueno, aún así, para comentar las opciones concretas que tienen las personas, desde muy poco riesgo hasta quizás el máximo riesgo, y podemos hablar algo de criptomonedas, por ejemplo, ¿qué opciones, por cuáles empezaríamos para el perfil poco arriesgado? Yo empezaría por definir qué es riesgo. O sea, si a riesgo hablamos de que la bolsa se mueve así, sube y baja, sí hay un riesgo, pero si tú sabes que vas a invertir a largo plazo, es lo que pase en la bolsa en el corto plazo te da igual, ¿no? Entonces, el riesgo es de perder o sea, el riesgo es perder tu dinero, ¿no? Ese es el riesgo Sí. que todo el mundo tiene miedo, pero ya estás perdiendo dinero por el impacto de la inflación. Claro. Y que en bolsa tu fondo haya perdido valor en el corto plazo no significa que tú hayas perdido tus participaciones en el fondo, no, tú sigues teniendo esas participaciones que ahora valen menos, pero que a futuro sabes que van a valer más, entonces no has perdido nada, simplemente que la valoración en cada momento ha cambiado. Y eso, claro, por algún motivo en España con el inmobiliario hemos pensado que no ocurre, pero tú puedes comprarte una casa por 300.000 euros y un año después que esa casa, si la quieres sacar al mercado, te van a pagar 250.000. La depreciación. Claro, y ha habido una depreciación que no has hecho tangible, pero que está ahí. Entonces en la bolsa el único problema es que lo ves. Claro, ¿sabes? Sí, sería un poco el riesgo vinculado también a la volatilidad. Sí, porque claro, hay productos que sabemos pues que el riesgo realmente es bajo o nulo, pero claro, la volatilidad que tienen es lo que te lleva a ver que, hostia, que palma un 15% en un mes. Pero la volatilidad nos debería dar igual cuando inviertes a largo plazo. Exacto. ¿No? Eso es un poco, o sea, realmente los riesgos es que se lo coma la inflación, que se lo coman las comisiones, que quiebre el broker o la plataforma en la que estás invirtiendo, que no esté bien diversificado la inversión y porque una empresa se va a la mierda pierdas un montón de patrimonio que no vas a recuperar. Esos son los grandes riesgos, ¿no? Pero si miramos el riesgo desde un punto de vista de volatilidad, al final tú puedes maximizar la rentabilidad de tu dinero en cada momento en función de tus necesidades, ¿no? Si tú te vas a comprar una casa el año que viene, no puedes invertir en bolsa, ¿no? Porque hay mucha volatilidad, pero sí que puedes tener el dinero en un fondo monetario, que eso no está expuesto a nada de volatilidad y puedes obtener la rentabilidad del dinero que ahora mismo pues te dará un 3% después de comisiones. Pues creo que tiene una comisión del 0,10 o 0,20, depende de cuándo elijas, pues oye, un 2,8 sin riesgo. Pues esa persona sí debería tener el dinero en un fondo monetario y no en la cuenta del 0%, ¿no? Aunque sea en un año, sí, o en una cuenta remunerada. Eso como primer paso. Si tú quieres invertir para 2 o 3 años, porque igual también te quieres comprar una casa o quieres montar un negocio, puedes tenerlo también en el monetario o puedes comprarte un fondo o un ETF de renta fija a corto plazo. ¿Qué es renta fija a corto plazo? Son bonos o préstamos a que se hacen a gobiernos a empresas que te pagan un interés y a vencimiento te devuelven el dinero, ¿no? De hecho, ahora se han popularizado mucho unos ETFs que son de renta fija a vencimiento definido. Esto que te dice, o sea, el nombre del ETF te dice, no, Europa, diciembre de 2027. Tú lo que haces es, tú te puedes comprar ese ETF que tiene una cartera de bonos que a vencimiento no se renuevan y el ETF te devuelve todo el dinero. Pero además lo puedes comprar ahora y lo puedes vender cuando quieras. O sea, además tiene liquidez. No es como los garantizados que te penalizan, esos son los productos de mierda y tal. Tú puedes decir, oye, no, yo quiero tener mi dinero en diciembre de 2027, quiero invertir de manera diversificada, por eso selecciono un ETF, porque me invierte el dinero en una diversificación de bonos y quiero saber qué rentabilidad anual voy a tener. Y eso te lo da tanto un bono como un ETF de bonos a vencimiento definido, porque tú puedes decir, no, si yo compro el ETF ahora, con los cupones que va a ir recibiendo el ETF de los bonos, más los vencimientos, más el precio que yo he pagado y tal, me sale una rentabilidad del 3,5 anual. Tú ya sabes que si tú mantienes esa inversión hasta el vencimiento, hasta diciembre de 2027, tú tienes la rentabilidad dada. Entonces, para inversiones a corto plazo, es muy interesante invertir en bonos a corto plazo a través de un ETF que te lo diversifica y te cobra una gestión muy pequeña y en el que tú ya tienes visibilidad de la rentabilidad y de cuándo te van a devolver el dinero. Independientemente de que además puedes venderlo antes si quieres, que dices, no, pues oye, pensaba que iba a invertir 3 años, pero necesito el dinero ahora, pues puedes venderlo. Y ahí puedes tener una pérdida o puedes tener una ganancia en función de cómo... Algo pierdes, ¿no?
Si compras directamente, claro, es que yo no he mirado ETFs de bonos, sino directamente los bonos, que no he llegado a invertir en ninguno porque la rentabilidad era muy, baja, entre muchas comillas. Pero sí que ponía pues que te pagaba anualmente como el 70 y pico % de la rentabilidad y cuando finaliza el periodo del bono, el resto. No. O sea, tú al final cuando compras un bono, el bono paga cupones, ¿vale? Y a vencimiento devuelve el 100% del valor del bono, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú hayas pagado más o menos por el bono. Y esto ya es, o sea, los bonos cotizan en bolsa como las acciones, ¿vale? Entonces, una empresa, cuando emite un bono, dice, oye, emito un bono, toma un bono, dame 100.000 euros y yo te voy a pagar un 5% al año, ¿no? Tú ya tienes el bono de 100.000 euros y tú vas al mercado secundario, a la bolsa, y dices, oye, yo tengo el bono de Antón que da un 5% de rentabilidad y me ha costado 100.000 euros. Y coge alguien y dice, pues yo es que te voy a pagar 97.000 por el bono. ¿Por qué? Porque igual de repente los bonos tienen mucho impacto en los tipos de interés en Europa. Pues imagínate, si yo emito un bono que paga un 5% anual, cuando los tipos están al 3%, te estoy pagando un 2% más que el tipo del Banco Central Europeo. Imagínate que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés del 3 al 5%. De repente tú te vas a comprar el bono de Antón, que tiene riesgo de que Antón no te devuelva el dinero cuando puedes recibir intereses del Banco Central Europeo, que no asumes ningún riesgo porque es un organismo público. Pues obviamente tú, que te quieres deshacer del bono de Antón, nadie te va a pagar los 100, te van a decir no. Yo te pago ahora mismo 95.000. ¿Por qué? Porque este bono tengo que esperar X años a que me devuelva los 100.000. Pero bueno, si tú lo compras a 95.000, ese día que Antón tiene que devolver el dinero, a esa persona no le va a devolver 95.000, le va a devolver 100.000. Porque es lo que a mí me prestaron. Y le habré estado pagando los cupones. Entonces, la suma de lo que cada persona paga por el bono más los cupones es lo que te da el rendimiento de un bono, que puede ser distinto al cupón. O sea, tú puedes tener un cupón de 5%, pero como has comprado el bono por debajo de su precio original, la rentabilidad que esta persona va a obtener va a ser mayor, porque yo le voy a devolver 100.000 y él solo ha pagado 95.000. Entonces él gana 5.000 euros a vencimiento más los cupones que ha estado recibiendo. Entonces el rendimiento de los bonos fluctúa porque están cotizando y fluctúan. Imagínate, tú te compras un bono de Telefónica cuando Telefónica está genial como empresa. Y es un bono que va a estar pagando cupones durante 20 años y solo al cabo de 20 años te devuelve el dinero que le prestaste. Imagínate que en el año 15 Telefónica está a punto de quebrar. Pues obviamente el riesgo de esa inversión ha cambiado. Sí. Entonces, que tú lo comprases por 100.000 no quiere decir que ahora nadie vaya a pagar 100.000. Va a decir, no, o sea, esto es muy arriesgado, que mira con esta Telefónica, yo te pago por el bono 60.000. Igual tú estás dispuesto a recibir 60.000 con tal de deshacerte del bono. Claro. Y si esa persona pues pasa por todo el infierno de Telefónica y Telefónica le devuelve los 100.000 euros, habrá ganado los cupones más la diferencia de haber pagado 60.000 y recibir 40.000. Esa es pero ese es el riesgo de los bonos, que durante la vida del préstamo pueden pasar muchas cosas, tanto que el Banco Central Europeo suba y baje tipos de interés, como que la empresa vaya mal o vaya bien. Entonces eso juega a tu favor. Por eso, volviendo a la cesta o sea, lo ETF, que es una cesta de bonos, pues tú al final diversificas entre muchos bonos, pero si alguno va mal, pues no tiene un impacto importante. Pero en cualquier momento lo puedes vender. Si no lo mantienes a vencimiento, pero cuando lo vendes antes del vencimiento, pues habrá subido de valor o habrá bajado, ¿no? Eso es un poco la explicación. Yo creo que lo que tú leíste en la aplicación se refiere a de la rentabilidad que tú obtienes. Hay un porcentaje que viene vía cupón y hay un porcentaje que viene vía cuando el bono vence, que te dan el principal, que se llama, te dan el 100% del valor. Entonces, muchas veces se divide esa rentabilidad de mi rendimiento del bono, un 5% viene del cupón, pero otro 5% viene de que a vencimiento me van a dar 100 cuando yo he pagado 90. Entonces, la suma de las dos es el rendimiento del bono. Yo creo que eso es lo que te refería. Exacto, lo malinterpreté yo. Sí, porque bonos pueden emitir tanto estados como empresas privadas. Claro. Sí. Los de estados entendemos que no tienen apenas riesgo,
normalmente. Normalmente. De que te quiebre España o Rumanía que te entre. Sí, no es lo mismo de prestarle, pues al final estás prestando dinero a una empresa o a un gobierno, pues no sé si es más arriesgado a día de hoy prestarle a España que prestarle a Apple, ¿sabes? Porque, bueno, pues que nadie piensa que ni que Apple ni España no vaya a repagar su deuda, que siempre la ha repagado, ¿no? Pero bueno, luego tienes distintos riesgos por país. Sí que en Trade Republic me acuerdo cuando entré, porque si es verdad, yo he de decir, rompo aquí una lanza, que entré hace 3 meses y ahora se ha convertido pues en mi banco principal, porque me gusta un montón, me parece súper intuitivo y mejor que otros, que he probado muchos. Y me acuerdo la primera vez que entré a mirar los bonos, que el primero que te salía por encima de todos era uno de Air Baltic, creo. Sí. Y te ponía al 11 o al 12% y digo, uy, no sé, pero esto me huele raro. Evidentemente no compré porque no te fías una mierda, pero hostias, entras a los bonos y te ves al 12% y no sé si era el 2029, una cosa así, pero digo, hostia. Sí, o sea, la rentabilidad de un bono siempre la tienes que comparar con lo que se llama el interés libre, el tipo de interés libre de riesgo, ¿no? O sea, si tú te vas a un bono muy a corto plazo, el tipo de libre de riesgo es el tipo de interés del depósito del Banco Central Europeo, que es lo que pagan las cuentas remuneradas. Si es un bono que vence dentro de 10 años, tú lo tienes que comparar probablemente con la deuda menos arriesgada para ese mismo vencimiento. Probablemente mirarías el bono alemán a 10 años y dices, Alemania, que es la economía más fuerte de Europa, tal, si Alemania está pagando a 10 años una rentabilidad anual del 3%, y esta empresa está pagando el 17% para el mismo vencimiento, la diferencia es del riesgo que estás asumiendo de que esa empresa no devuelva el dinero. Claro. Entonces hay distintos riesgos en los bonos. Normalmente los gobiernos son menos arriesgados. Pero bueno, volviendo a lo de antes, de dónde puede invertir la gente, cuando ya te metes un poco más a medio o largo plazo, a 5 años o así, puedes empezar a combinar bonos más a largo plazo que suelen pagar más rentabilidad, por lo que he dicho antes, cuando tú prestas dinero durante más tiempo estás expuesto a más riesgos, ¿no? De que cambien cosas en el status quo, entonces te tienen que pagar un poco más. Y si te vas ya empiezas a incorporar algo de acciones, las acciones sí que es cierto que te meten volatilidad, pero ya en un plazo de 5 años sí que deberías ver una rentabilidad positiva, ¿no? Y cuanto más te vayas a más largo plazo, más acciones y más bolsa tienes que tener, porque aunque la volatilidad vaya así, las bolsas en periodos de 5, 10, 15 años no pierden dinero nunca, porque es que además vas recibiendo dividendos, ¿no? Y a poco o no, pero sí, en su conjunto puedes recibir dividendos, deberías recibir algún dividendo, ¿no? El IBEX tiene una rentabilidad por dividendo alta, en Europa también deberías recibir dividendos. Entonces, en su conjunto a esos es casi imposible perder dinero porque los ciclos económicos no son tan largos. Entonces, aunque entres en una recesión, la bolsa se vaya a la mierda, como estás invertido 5 o 10 años, va a subir, ¿no? Y para la gente que empieza pronto a invertir para la jubilación, deberían entrar a invertir mayoritariamente en bolsa. Y eso es un poco lo que se hacía en banca privada, como que haces esos análisis, ¿no? De inversión a largo plazo, no sufres cuando ves que ha caído tu cartera un 10%, tienes que estar ahí. Entonces, si vas a invertir a 10, 15, 20 años de vista, que deberías tener casi todo tu patrimonio en bolsa, porque a largo plazo es lo más rentable, ¿no? Claro. También hay que saber digerirlo, ¿no? Entonces, si alguien debería estar invirtiendo en bolsa, pero le da miedo o tal, puedes empezar poco a poco, ¿no? Puedes empezar teniendo muy poco en bolsa y luego el resto lo tienes en cuenta remunerada o en un fondo monetario y vas viendo cómo evoluciona. O haces un plan de inversión recurrente con Trade Republic y no pagas ninguna comisión y compras el ETF, y si tú ahorras 500 euros al mes y inviertes 25 euros en bolsa, pues mira, pues si se mueve un poco en tu contra, por lo menos vas familiarizándote y no has puesto en riesgo todo tu ahorro. Pero sí que yo creo que poco a poco, según la gente se vaya familiarizando con la inversión y cómo funcionan los mercados, van a invertir poco a poco más y más. Y es la experiencia que he visto en casi todo el mundo. Y al final, cuando lo haces con pocas comisiones, de manera diversificada y a largo plazo, la gente se da cuenta que no es un casino, ¿no? Que estás invirtiendo en todas las empresas y al final en su conjunto suelen tener éxito. Claro, sí que quizás la inversión en bolsa la dividiría pues como en dos partes. Los ETFs que hemos hablado, que replican los índices de las bolsas, que sí que es lo que veo, cero riesgo, entre comillas, pero
todo lo que acabamos de comentar, pero luego sí que está pues la compra de acciones de empresas concretas, que ahí sí que la puedes preparar y la puedes liar. Sí, porque al final estás arriesgando a una única empresa, ¿no? Tu patrimonio. Y de hecho, yo lo he dicho en algún otro sitio, pero una de las principales causas de acumulación de patrimonio es la concentración. O sea, y es lo que vemos en los empresarios. Hay empresarios que montan empresas, tienen mucho éxito y tienen un patrimonio muy alto de un único activo. Claro. Pero del mismo modo, o sea, tienen un montón de riesgo en ese activo. Porque de repente van las cosas mal, sale una ley que te fastidia todo tu modelo de negocio Y te vas o lo que sea, o se te cae tu cliente más importante, o tus 5 clientes más importantes porque ha entrado un competidor de otro país, no sé qué, y te vas a la mierda, es muy arriesgado. Sí. Y en bolsa es lo mismo. Te puede ir muy bien si metes todo tu dinero en 3 acciones, pero si esas 3 acciones van muy mal, también se esfuma el patrimonio. Por eso, para la gente que no tiene conocimientos avanzados y así, lo más lógico es invertir de manera diversificada en el conjunto de las bolsas, ¿sabes? Y es generalizar mucho, pero también puedes invertir en el conjunto de los bonos, ¿no? De bonos corporativos europeos. Pues al final el ETF te hace una selección de muchísimos bonos corporativos y tú buscas al final la rentabilidad media de ese activo, ¿no? Es que los ETFs, lo bueno que hemos hablado, pues es que tienes tanta variedad que es que puedes elegir lo que quieras, porque tienes SP500, luego te puedes ir a SP500 equiponderado, porque es una cosa también que escuché hace poco y me parecía interesante, porque al final el SP500 sí está formado por 500 empresas, pero las que son de mayor capitalización tienen más porcentaje del índice. Sí. Corrígeme si me equivoco, que yo no soy... Pero luego tenías otra opción que eran los ETFs, pero equiponderados, que cada empresa del SP500 tenía el mismo peso. Entonces ahí sí que es realista que estás invirtiendo lo mismo en cada empresa de esas 500 que son las más grandes de Estados Unidos. Sí, bueno, también o sea, son filosofías de inversión. O sea, hay mucha gente que dice que el SP500 está muy concentrado en las grandes tecnológicas y eso es un riesgo. También es si el índice se ha conformado así es porque esas empresas durante muchos años lo han hecho muy bien. Sí. Si tú siempre equiponderas, te estás perdiendo exposición adicional a las empresas que lo han hecho particularmente mejor. Entonces hay mucha gente que está en contra de la equiponderación. En su conjunto de ambas estrategias son buenas y deberían darte rentabilidades positivas, ¿no? Y ya aquí entramos en detalles de si la rentabilidad es un 7 o un 8 o un 9, que yo creo que eso ya da para otro episodio, pero creo que la mayoría del valor que una persona puede recibir a la hora de invertir viene por invertir diversificado con pocas comisiones en los grandes índices, ¿no? Y ahí puedes incluir las principales bolsas de mercados desarrollados, que sería el MSCI World, donde tienes un peso del 70% en Estados Unidos, porque en Estados Unidos todas las empresas que cotizan en bolsa. No lo mencionó. Pero también puedes irte al MSCI ACWI, que te incluye países emergentes, para no perderte a China, a la India, si de repente lo superpetan, pero bueno, al final tú buscas ese promedio, ¿no? Y si en los próximos 20 años efectivamente India supera a China o supera a Estados Unidos o pase lo que pase, tú has tenido un poco de exposición y ahí ya se irá sobreponderando solo los países que lo están haciendo muy bien y las bolsas que están haciendo muy bien. La mayoría del valor entra por solo el hecho de invertir de manera diversificada en los grandes índices. Luego ya sí que puedes optimizar un poco, que sigue ponderado, que si meto más peso aquí, que se mete un poco de tal. Pero la mayoría de la gente no invierte. O sea, eso en España. Sí, eso hay que partir de la base de no invierto. Y si no genero intereses en el dinero, pues oye, empieza a generar intereses en el dinero. O vete a una cuenta remunerada que te dé el 3% como la de trade. O cómprate un fondo monetario. Y de ahí vete un poco a renta fija o mete un poquito de bolsa todos los meses, pero de un porcentaje pequeño de tu patrimonio, ¿no? Ir arrancando. Yo creo que ahí ya empiezas a recibir mucho valor de la inversión. Entonces ya cuando tengas que optimizar, que si equiponderado, que si Japón, que si invito materias primas o no sé qué, ya es un paso al que... Ahí hay que meterle horas, Claro. Hay que meter horas para decidir. Si te parece, siguiendo con un poco los productos y las opciones que hay, bueno, yo creo que más o menos ha quedado clara, bolsa, bonos, fondos, etcétera. Y la última... Por ejemplo, algo que está en boca de todos están en las criptomonedas, por pasarlas un poquito por encima, porque hay mucha gente que escucha tiros pero no saben por dónde vienen. Sí. ¿Qué opinión te merecen a ti?
Bueno, yo creo que se han popularizado un montón con la creación de los ETFs en Estados Unidos de criptomonedas, que al final es una manera de legitimar la inversión en criptomonedas a través de un vehículo regulado y tradicional, ¿no? O sea, como que al final combinan los dos mundos, es criptomonedas, que antes la gente invertía a través de plataformas no reguladas y no sé qué, pero ahora lo metes en un ETF regulado por las autoridades americanas, ¿no? Entonces, de repente hay un montón de interés de inversores tradicionales, planes de pensiones, fundaciones, bancas privadas que están de repente metiendo el ETF de criptomonedas. O sea, ha sido una legitimación, por eso se ha popularizado. En mi opinión, del mismo modo que digo que busques una plataforma regulada y que opera dentro del marco normativo europeo, etcétera, sería el punto de partida para invertir en criptomonedas, ¿no? A mí sí que me parece interesante dentro de la inversión mensual destinar una pequeña parte a criptomonedas por si acaso efectivamente el Bitcoin se va a 1 millón o lo que sea, pues tú al que has metido un 5% o un 2% de tu patrimonio, de tu ahorro mensual, lo metes en una criptomoneda, pues yo lo hago y me parece interesante. Tampoco arriesgas tanto. O sea, si efectivamente Es cuestión de porcentajes, ¿no? no pasa nada y has destinado un 2% de tu patrimonio total, pues el resto de tu cartera te ha aportado. Yo sí que lo haría y de hecho en Trade Republic sí que tenemos la opción de hacer planes de inversión en criptomonedas desde 1 euro también sin comisiones y te da como esa posibilidad de no, pues mira, yo de mis 200 euros mensuales, pues 20 se van a una criptomoneda, ¿no? Pues oye, tiene sentido, ¿no? Y no sé decirte si es que va a ser la panacea o no, eso ya es difícil. Yo sí que invierto un poco por el FOMO, ¿no? Pues acaso el fear of missing out, digo, oye, pues a ver si va a ser verdad que esto se va a 1 millón o a 2 millones y a saber dentro de 50 años qué pasa de un Bitcoin, Ethereum y no sé qué, pues oye, le he hecho unos pocos euros ahí todos los meses y sobre eso hace un 200.000 de revalorización, pues en su conjunto, pues mi cartera pues habrá ido mejor gracias a las cripto, ¿no? Pues si te parece, para cerrar el episodio, la última pregunta sería ¿por qué Trade Republic o de qué manera le explicarías a alguien que es igual de seguro que un banco tradicional? Bueno, pues porque en Europa no hay diferencia regulatoria entre nuevos bancos y bancos antiguos. O sea, todos nos movemos en el mismo marco regulatorio y de supervisión. Entonces los supervisores nos exigen lo mismo que a cualquier banco alemán o cualquier banco español. Entonces ahí no cambia nada. La seguridad que nosotros tenemos viene de pues cumplir la normativa, está tener el dinero asegurado por los fondos de garantía de depósitos y eso no añade más riesgo que seamos digitales o que no tengamos oficinas o que seamos relativamente nuevos, ¿no? Entonces a nivel seguridad es la misma. Nosotros de que nos aprovechamos de la tecnología, de no tener oficinas, ¿para qué? Para ofrecer más a los clientes. ¿Qué ofrecemos más? Ofrecemos la cuenta que da el 3% anual sin tener que traer la nómina ni cumplir ninguna condición, simplemente por tener el dinero ahí, activas la generación de intereses y ya te pagan todos los meses y el dinero está siempre disponible. Damos acceso a ETFs con las comisiones más bajas que puedes encontrar, con comisiones del 0,05% para ETFs de la bolsa americana, que puedes comprar desde 1 euro. Y además, si haces un plan de inversión, que es una compra recurrente, no pagas comisiones de ejecución. O sea, si quieres comprar una compra única, encima solo pagas 1 euro, independientemente de dónde inviertas. Y de la cantidad. Tenemos la tarjeta de débito para gastarte el dinero que tienes en la cuenta, que si inviertes con nosotros en los planes de inversiones, te devuelve el 1% de lo que gastes y te lo invierte hasta 15 euros al mes. Y dices, oye, si invierto 50 euros al mes, me gasto 1.000 euros y me devuelve la tarjeta de 10 euros todos los meses, es que he ganado una rentabilidad del 20% todos los meses, ¿no? Por haber utilizado la tarjeta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la combinación de beneficios, teniendo en cuenta que sigue siendo un banco regulado y que supervisado y que tiene todo, pues lo hace muy, muy atractivo y es lo que se está viendo. No solo se ha visto en Estados Unidos, pero es que en Europa también los bancos digitales pues están teniendo mucho éxito, pero al final es una... O sea, los beneficios no vienen de nada, viene del sacrificio de digitalizarse, ¿no? De, oye, yo asumo que no hay oficinas, asumo que no hay agentes de venta y yo me lo guiso, yo me lo como, pero mi dinero me da más
porque es que si queremos ofrecer lo mismo que ofrece la banca tradicional, más productos de bajo coste, más intereses en la cuenta, pues no saldrían los números, ¿no? Pero vamos, yo creo que, o sea, no es porque trabajé yo ahí, pero es muy buena solución para el ahorro, que te genere intereses, poder invertir en ETFs, tener la tarjeta que te da beneficios a pesar de ser una tarjeta de débito. Yo creo que es todo bastante interesante. Sí, yo de verdad te digo, me lo instalé hace un par de meses y se ha convertido en el principal, porque me parece súper fácil de utilizar, y luego aparte pues lo que comentamos de las condiciones de inversión, de la cuenta remunerada, todo, me parece súper fácil de implementar, vamos, y además pues lo que dices, que cumple la normativa y bla, 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 pero sí que por eso te preguntaba, porque la seguridad es lo que al principio te da un poco más de incertidumbre, de rechazo, ¿sabes? De, uy, ¿dónde lo estoy poniendo esto? Pero ahí puede que miren en CNMV que está Trade Republic, que como empresa de entidad de crédito extranjera, ¿sabes? Que opera en España. O sea, eso es lo mismo. Y si te vas a la web de la BaFin, que es como el regulador alemán, como la CNMV, Banco de España, BaFin, ahí también puedes buscar las entidades que están ahí, te dicen, no, pues mira, Trade Republic tiene licencia para hacer de intermediario de valores, para la custodia de valores, para la toma de depósitos, ahí te viene todo. Pues oye, yo creo que ha sido muy interesante para el público general, espero que hayan aprendido un montón. Gracias por recibirme aquí en Madrid y ya, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Toño.